buenos días, don Freddy. Feliz amanecine. Buenas madrugadas. ¿Qué tal esa madrugada maravillosa? 6:35 de la mañana, ya estamos listos para hablar de lo mejor del cine. Hoy aquí en Amanecine tenemos un programa espectacular. Para los que no nos han seguido en nuestras redes sociales, les recordamos que tenemos un entrevistado maravilloso en nuestra ruta Macondo. Los premios Macondo, 2 de noviembre, ya estamos a menos de un mes de la premiación de los Oscar colombianos. Entonces hoy tendremos al director de cine Jorge Forero, nominado por Matrioska, que entre los 5 nominados es el único hombre. Entonces, en minutos, Jorge Forero hablando aquí de su nominación en los premios Macondo por Matrioska y otras cositas detrás de esta gran peli colombiana. Pero bueno, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te recibe este fin de semana? Bueno, pues con mucho cine, con muchas noticias de cine. Estamos en una semana bastante geek, bastante cinéfila, que ya más adelante les vamos a estar contando todo lo que nos trae esta semana el BIF del sofá, con bastantes estrenos, planes para hacer también acá en Bogotá. Y nada, pues contentos que seguimos con esta ruta a los Macondo. Por ahí también pendientes de esta semana porque vamos a sellar con broche de oro con un invitado de lujo. Entonces, todos nuestros fieles compañeros, amigos, oyentes, espectadores pendientes porque se vienen grandes invitados. Y nada, pues ahí vamos corriendo felices. Claro que sí, Estamos pero bueno, esperando. empecemos. ¿Cuál es el cineparche en Bogotá para este fin de semana? Cineparche. Bueno, tenemos. Bueno, ahí hay que aprovechar que justamente estamos en semana de receso escolar todavía. Para los chicos que no viajaron, que se quedaron en vacaciones, tenemos una actividad muy interesante en el planetario, justamente, que empezó justamente el 4 y termina hoy viernes en el 10. Hay una celebración mundial de la Semana del Espacio y Semana del Receso Escolar, con una programación especial en el planetario de Bogotá. A las 5 de la tarde, auditorio, entrada completamente gratis. Y yo sé que me gusta recomendar estos planes en el planetario porque yo sé que hay muchos chicos que no conocen el planetario. Y pues, como siempre, pues acá buscamos como planes que sean gratuitos para que vayan y conozcan un poco de qué es lo que hay. También tenemos unas clases gratuitas para adultos en CEFE, o sea, en el Centro de la Felicidad de ¿Pero cuál? Chapinero, hoy viernes. ¿Cómo? No, te iba a preguntar eso, que cuál, porque tenemos tres centros de la felicidad, entonces ¿cuál? En el CEFE, hoy a las 4 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, en el Centro de la Felicidad de Chapinero, vamos a tener clases gratis de ballet para adultos. Entonces, 4:30 de la tarde, si están por ahí cerca del Centro de la Felicidad de Chapinero, que es un lugar maravilloso, que es bien bonito, que por ahí pues, se podría decir que todavía huele a nuevo. Claro que sí. También en la plaza del mercado de Lourdes, que le hicieron como un mantenimiento, que le hicieron como un embellecimiento de patrimonio cultural, va a haber unas jornadas de mercado todo este fin de semana. ¿Y qué más planes tenemos así? Ta, Bueno, ta, igual ta, ta. recuerden que en Bogotá hay 30.000 planes para hacer, es solo mirar, escribir planes Bogotá fin de semana y les va a salir un montón de cosas, pero mientras tanto yo los quiero invitar a la Cinemateca El Parque, porque recordemos que la Cinemateca no solo tiene la sede del centro, la sede del Tunal y la sede de SUA, que son sedes súper importantes, que a propósito les adelanto, el 31 de octubre las sedes de SUA y el Tunal tienen una programación de Halloween espectacular. De hecho, van a tener Masacre en Texas, la versión restaurada 50 años gratis. Y van a tener tres pelis para que se antojen si no van a pedir dulces. O bueno, la programación en las cinematecas, estas dos salas terminan temprano, así que pueden ir a hacerse una maratón de tres pelis de terror gratis en las cinematecas y se van a pedir dulces o se van de fiesta, así que está el super planzazo
en las cinematecas, pero para este fin de semana, este domingo les recomiendo Cinemateca El Parque, que es una iniciativa maravillosa que lleva cine, una oferta gastronómica y cultural a los barrios. Y este fin de semana llega a la localidad de Usaquén, eh, muy pendientes porque siempre traen una pantalla gigante, primero con una franja infantil que es Yuki y la flor del Himalaya, una gran peli para que también lleven a los niños. También van a tener los cortometrajes Desde la Raíz y Vanderhamen, Encuentro de Dos Mundos. También van a tener Amor, Mujeres y Flores de Marta Rodríguez y Jorge Silva. Entonces, para que se acerquen, también está Amalia, la secretaria, y van a cerrar esta Cinemateca del Parque con una peli que aquí amamos y que todos los programas que llevamos siempre hablamos de esa película, y es Adiós al amigo del queridísimo Iván Gaona. Entonces tienen que ir. Recuerden, Cinemateca del Parque en Usaquén este fin de semana. Plan gratis con unas pelis increíbles. Entonces, vayan. Eh, y de Artes y la Cinemateca llegan a sus parques Altos de Cerrezuela, así que bien pendientes ahí. También tenemos los escenarios móviles que llegan al barrio el 20 de julio con concierto gratis el día de mañana, 11 de octubre. Eh, Presentan tríptico de la diversidad étnica y cultural el sábado 11 de octubre a las 5 de la tarde en la plazoleta Divino Niño del barrio 20 de julio. Cine concierto gratis. Entonces, bueno, si no quieren ver cine, también hay cine concierto. Súper pendientes. Y también les quiero recomendar el lanzamiento de la exposición Tarchico se enamora de Bogotá en el marco de la VOC 25, la Bienal de Arte de Bogotá, que se acaba hasta noviembre. O sea, todavía tenemos todo este mes. De hecho, se acaban casi en un mes exacto, ayer un mes. Entonces también están los super planes, porque la muestra reunirá reflexiones de los 12 participantes y 12 pinturas de Tarchico intervenidas de manera colectiva y que estarán intervenidas y expuestas durante las últimas 3 semanas que quedan de la Bienal. Y recuerden, igual, la Bienal sigue con todas sus sedes abiertas, funcionando, su principal atractivo en el Palacio de San Francisco, donde hay un montón de obras, entrada gratis. Entonces vayan al centro, que allí está sucediendo, eh, pues específicamente la Bienal de Arte de Bogotá, aunque también van a tener en Ciudad Bolívar un territorio donde está el arte vivo. Entonces también pendientes de IDARTES, Boc25 en Instagram, que aquí les están diciendo que hay por localidad, que hay unas cositas, no está todo, casi todo está en el eje ambiental en el centro, pero pendientes que la Boc25 no se ha acabado. Todavía pueden ir a ver esta Bienal de Arte, que el otro año no hay, así que por si tienen pendiente el plan, la Bienal es cada 2 años, así que la próxima Bienal será hasta 2027, así que no se pierdan la oportunidad este año. Y también para los más chicos que están en receso, que ya se va a acabar, pero también viene Halloween, pueden ir a un taller de máscaras con materiales reciclables hoy y mañana en la Cinemateca, en la sala Beckman, la biblioteca especializada en cine y medios audiovisuales de la Cinemateca. Pueden hacer este taller de exploración y creación de la naturaleza fantástica, monstruos de la montaña, con creación de máscaras naturales. Entonces, lleguen allá. Tienen juegos de luz y sombra, tienen rostros y cabezotes. Este taller de máscaras va de 9 de la mañana a 12 del mediodía, dirigido a niños entre 7 y 14 años. La entrada tiene que ser con inscripción previa, pero ustedes escriben taller de máscaras cinemática en Google y les va a salir el link en la página de bogotá.gov.co, así que no se pierdan. Los talleres de la Cinemateca, siempre son increíbles. Pero, Freycillo, ¿qué hay en cartelera de cine? Porque la cartelera se renueva todas las semanas que tenemos. Bueno, se viene desde ya planes para ir a cine, películas con temática de Halloween, con mucho color, mucha animación. Bueno, empecemos con el gran estreno del fin de semana, que es un estreno de Disney, que es Tron Ares. Esta película que digamos es la tercera película, por si muchos no lo saben, Tron, digamos que la primera película fue en el 82, la segunda película salió en el 2010 y llega esta tercera película con Jared Leto. Que por encima de qué trata, simplemente estamos hablando de unos creadores de videojuegos
o un creador de videojuegos que logra adentrarse en la red o en el internet, por así decirlo, y descubrir todo el mundo ahí. Esto es como la trama de las dos primeras, y ya la tercera es como los programas que hay en la red, en el internet, ya van a empezar a salir al mundo real. Un poco bastante imaginario, pero que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Y es una saga que viene trabajando el tema de la inteligencia artificial desde el 80. Entonces, digamos que hoy en día ya no vemos tan lejano la cercanía que nos muestra justamente Tron en esta película. Entonces, digamos que si les gusta la ciencia ficción, la aventura, los videojuegos, y la música de esta película está del carajo porque es con Nine Inch, que es una música electrónica que va muy acorde con la película y se disfruta bastante en en las escenas de acción. También vamos a tener el estreno de películas como Amores Compartidos, película distribuida por Sony Pictures, que es protagonizada por Dakota Johansson, por Michael Angelo Combino y Kyle Marvin. Y nos cuenta, digamos, que es una historia de amor entre Julie y Paul en busca de apoyo, que tienen, digamos, que un secreto para ser felices en un matrimonio, digamos, abierto, pero que, digamos, que en algún momento se dice que tienen el matrimonio abierto, pero ¿qué pasa cuando, digamos, se cruzan ciertas líneas que ya no puede ser tan abierto y puede tener complicaciones? Digamos, para los que dicen que tienen mente abierta, esta película puede ser muy ideal para esas parejas. Pero también viene Halloween para los más chiquitines, para los más pequeños. ¿Y qué pasaría si un asteroide cayera en un zoológico y convirtiera a todas las criaturas de un zoológico en zombies? Pues llega Zoopocalipsis, una película animada infantil para ver en familia, para ver con todos los niños, divertida para Halloween. Como les digo, pues estamos hablando de zombies, estamos hablando de qué pasaría, ¿verdad?, con animales en un zoológico. Y este estreno sí me encanta y no sé si es más que es un estreno, estamos en el 25 aniversario de una película latinoamericana o un clásico latinoamericano que se llama Amores Perros. Una película que yo digo que fue de las películas que dio a conocer al mundo internacionalmente al mexicano Alejandro González Iñárritu, director bastante famoso en México y que trabaja en esta película con Emilio Echeverría y con Gael García Bernal. Y es un clásico. Tuve la oportunidad de ir esta semana al reestreno, gracias a la invitación de Cineplex, a quienes mandamos un abrazo enorme. Nunca había podido ver esta película en salas de cines, la había visto normal, en DVD. Y está restaurada en 4K, se disfruta, es una película densa de ver, pero es un clásico que vale la pena ver, de esos clásicos latinoamericanos que todo el mundo tiene que ver en algún momento. Son tres historias cruzadas, pero muy bien cruzadas, un gran ejercicio cinematográfico. Y hablando justamente de perros, pues hablamos también de perros colombianos. Pues se viene también el estreno de una película colombiana que se llama Perros de Niebla, dirigida por Andrés Mozos, película que se estrenó en estos días. Entonces también cine colombiano que va a estar por ahí en varias salas, en la Cinemateca, entonces si quieren caer, eso en cuanto a cine como tal. Julie, ¿tienes Claro. algún otro estreno por ahí? Sí, no, yo iba a decir Perros de Niebla, que tuvo un estreno maravilloso el 7 en Soacha, precisamente. El cine nunca se estrena en Soacha. Y nuestro querido Andrés, un saludo a Andrés, mi amigo Andrés Mozos, el director de la peli, y al equipo de Docco con su a la cabeza, se fueron a estrenar a Soacha y pueden encontrar Perros de Niebla en las cinematecas, en las salas alternativas. De hecho, este fin de semana Andrés tiene una retrospectiva o tuvo una retrospectiva en el Potosine, que es el cine comunitario del sur de Bogotá. Entonces, hay planes por doquier, pero como Cami no está hoy, les quiero hacer una recomendación. En la Cinemateca de Medellín, este martes 14 de octubre a las 4 de la tarde, hay un taller Víctor Gaviria, Medellín en los archivos de un cineasta, en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia.
hay esta mirada desde los archivos y la sensibilidad de uno de los más grandes realizadores de Medellín y del país, entrada libre, entonces lleguen a este maravilloso taller, Víctor Gaviria, Medellín en los archivos de un cineasta, para los que siguen interesadísimos en la figura de Víctor Gaviria. Y también recuerden que la Cinemateca de Medellín está en el ciclo de cine peruano, entonces invitadísimos pues a parchar también en Medellín, porque recuerden que este programa también es de Medellín, solo que pues nuestra Cami está trabajando porque nosotros también trabajamos, entonces invitadísimos a parchar en Medellín. Pero bueno, yo quiero que nos cuentes, Freddy, en minutos vamos a tener un invitado genial. Quiero que nos cuentes quién es, ¿Quién es porque sí, quién porque es estamos nuestro hablando de gran Macondo. invitado Ujú. especial? Yo por acá ya lo tenía, ta, ta, ta. Bueno, nos vamos con ruta a los Macondo, justamente. Hoy vamos a tocar a alguien muy especial, amigo que ya de la casa, al quien hemos tenido ya la oportunidad de entrevistar, de charlar con él varias veces. Estamos hablando de Jorge Forero, que está nominado justamente en Mejor Dirección. Y bueno, acá para que empiece la funa, no me enteras. Dirán, es el único hombre nominado a Mejor Dirección, no va a ser el único que vamos a tener en estos micrófonos, esperemos. Estamos ahí en negociaciones de tener más invitados en esta categoría, pero es el único hombre nominado a Mejor Dirección, ya que está acompañado en la Mejor Dirección justamente, o nominado en la Mejor Dirección junto con Camila Beltrán, de Mi Bestia, película de la que ya tuvimos oportunidad de hablar acá, junto con Natalia Santa, también amiga querida y reconocida con la que hemos podido compartir, que está nominada por Malta, también con Patricia Castañeda, de Estimados Señores, y Jorge Forero, dirían los dichos colombianos y populares, bendito entre las mujeres. Jorge Forero, que digamos, ya antes había trabajado en películas como Violencia, que salió en el 2015, también había trabajado en Sometamos o Matemos en el 2009, en El Fondo del Pozo en el 2004, y pues digamos que ya acá en la gran dirección de Matrioshka en el 2025. Eh, Matrioshka, que digamos que es una película que estuvo hacia temporada de mayo, Día de las Madres, se estrenó esta película, que es una película que recomendamos bastante para ir a ver con madres. Va a tener ahorita presentación en la Cinemateca en estos días acá en Bogotá para que si no la han visto y se antojan de ir a verla, vayan a mirarla. Entonces, realizador de cine, egresado de la Universidad Nacional, completó también sus estudios en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Baños en Cuba, cursó estudios en poéticas visuales en la Universidad de Sao Paulo y, como les digo, la estrenó hace poco Matrioshka. Fue uno de los fundadores de Burning Blue, empresa productora de cine que centró sus esfuerzos en el cine, apuestas y arriesgadas y esquemas de autosostenibles y también gracias a esta productora produjo o estuvo en la producción de una película también bastante conocida, que fue La Tierra y la Sombra. Trabajó de la mano de nuestro querido también conocido César Acevedo, película que ganó la Cámara de Oro en Cannes en el 2015. Entonces digamos que estamos hablando de un gran personaje invitado para el día de hoy. Claro que sí, y recordemos que, pues ya que nombraste a César, César va a tener el estreno de su segundo largometraje muy esperado ahorita, a mediados de octubre, así que pendientes también de la cartelera con Horizonte, que está a punto de llegar. Pero recordemos que Matrioshka tiene 5 nominaciones a los premios Macondo, los premios Macondo que son los premios Oscar del cine nacional. Está Jorge Forero en mejor dirección, eh, María Linares en Mejor Música Original, Mejor Guión para Jorge Forero y Tatiana Andrade, Mejor Fotografía para Lola Gómez, Mejor Diseño de Producción Lili Cabrejo. Entonces, súper pendientes también. Recuerden que la gala de estos premios se realizará el 2 de noviembre en Medellín. Entonces, estamos haciendo lo posible para estar cubriendo y si no, pues Cami desde Medellín nos estará revelando el minuto a minuto y seguramente estaremos aquí por TikTok
llevándoles los mejores momentos de esta gala tan importante para el cine nacional. Entonces recuerden, 2 de noviembre, la gala y la premiación de los premios Macondo, que se va a transmitir por TNT, como todos los años, por HBO, Max, como se llame, porque siempre están cambiando de nombre. Y este año tiene algo bien particular, y es que se va a transmitir por todos los canales regionales. Entonces, si no tienen HBO, si no tienen TNT, vayan a los canales regionales. Ahí va a estar la transmisión de los premios Macondo este año. Entonces, para que no se pierdan a los ganadores, porque es algo que nos pasa a Freddy, y es que siempre persona que nosotros entrevistamos, premio al nominado al que están, que se lo ganan, ¿no? Vamos Entonces, a hacer cábala. sí. Entonces, vayan teniendo en cuenta cuáles son los que están nominados aquí, porque porque puede que los que han pasado aquí se van a llevar los premios. Entonces, pendientes, si no se han visto las pelis, por ejemplo, esta película está disponible en la Cinemateca de Bogotá a petición del público. La volvieron a poner en la programación de la Cinemateca, y además ha estado en un montón de cineclubes, en un montón de universidades. Entonces, solo tienen que ir al Instagram Proyecto Matrioska, SHKA, Matrioska, y ya estará octubre 2, octubre 5, octubre 7, octubre 16, octubre 21, octubre 22 y octubre 23 en la Cinemateca de Bogotá. Entonces, para que los que quieran ver Matrioska en pantalla grande, ahí estará pendiente. Recuerden, en 2 minuticos tendremos aquí a Jorge Forero, porque no sé, ¿tú cuántas veces te viste Matrioska, Fredicillo? Tú sí alcanzaste a ver en estreno. Sí, sí, tuve la oportunidad de estar invitado por Cinecolor, de empresa distribuidora que estuvo en la distribución de esta película, donde justamente incluso, y lo vamos ahorita a hablar junto con Jorge Forero, él nos contaba que esta película, pues la historia no solo es hecha o realizada por solo él, sino en colaboración con Alma Rodríguez, que Alma Rodríguez hace parte del elenco de esta película, junto con Ana María Sánchez y la gran querida y adorada Vicky Hernández. Y pues Alma Rodríguez interpreta acá a Ana, que es una chica que viaja por unos días a la casa de su abuela en el campo. Pero ella nunca ha tenido una muy buena relación con su madre, que acá es interpretada por Ana María Sánchez. Eh, y se encuentran las tres mujeres en esta misma cabaña o en esta misma casa. Y durante este fin de semana, digamos que se van a empezar a revelar un poco de secretos o verdades que todas las tres tienen guardadas. Y son verdades que a medida que va avanzando la historia, pues nos va a dar a entender justamente cómo es que Ana nunca tuvo una muy buena relación con su madre. ¿Por qué nunca tuvo una muy buena relación con su madre? Pero también vamos a conocer, digamos, un lado de la madre de Ana, de por qué, digamos, también se comportó así, qué le sucedió en la vida. Entonces, digamos que a veces también, digamos que Matryoshka nos para los que no saben el contexto de Matryoshka, Matryoshka está basado en las figuras rusas o en las muñecas rusas que se guardan una dentro de la otra. Entonces, justamente también habla, digamos, de cómo, digamos, liberar secretos o liberar, digamos, un poco, digamos, de esas verdades que a veces las mismas personas ocultan en varios caparazones. Eh, entonces, digamos que habla un poco de eso, y que no es muy lejano, digo, digamos, de la realidad de las mujeres, de las familias. Creo que hoy en día todas las familias tienen secretos y a veces es difícil soltarlos. Entonces, Matryoshka nos habla un poco de eso. Y también como desde el lado maternal de Vicky Hernández, que acá hace de la abuela, cómo digamos es ese polo a tierra para ambos puntos, madre e hija, y tratar de reconstruir esa reconciliación. Matryoshka entonces es una película que habla sobre madres, sobre reconciliación, sobre familia. Entonces digamos que es súper, súper recomendada, y sobre todo es súper recomendada para ir a ver con madres, con hermanas, con tías, para ir a ver en familia. Entonces
Esa es la invitación, de que no vayan solos, sino que vayan acompañados con sus mamás, porque es una película que les va a encantar y la van a adorar. Sí, es una gran peli que, como les decía, por lo menos en Bogotá, volvió a la Cinemateca. Entonces, les voy a recordar mientras llega nuestro invitado qué días está en la Cinemateca de Bogotá, porque es una peli que en serio tienen que ver. Y es que esta peli, distribuida por nuestros amigos de Cinecolor, está precisamente octubre 16, que es un jueves a las 3 de la tarde, octubre 21, que es un martes a la 1 de la tarde, octubre 22 a las 5:30 de la tarde y octubre 23, jueves 2 de la tarde. Entonces, no hay excusas para no ver Matrioska antes de los premios Macondo, que ya estamos a unos cuantos días. Y un saludo a Cinco y Acción, que siempre está aquí, nuestro queridísimo amigo René, acompañándonos. De estos tenemos que conectarnos para que hablemos todos juntos de lo que estás haciendo, porque este muchacho está haciendo como 30.000 cosas a la vez. Pero mientras tanto ya viene Jorge Forero, porque recordemos, como nos decía Freddy, él es el único hombre nominado en esta terna de mejor dirección. Y es curioso que sea con una película tan femenina, tan el ser madre, eso que a mí me parece increíble. Y eso es lo que muchos nos han estado preguntando por redes sociales. Queremos saber cómo fue este trabajo de Jorge, especialmente en esa integración con Alma, para crear esta peli tan profunda que nos llega como al alma, a todo el mundo, sin importar el género, si hemos sido madres o no. Y precisamente todo eso le vamos a preguntar a Jorge Forero, que acaba de llegar a nuestra transmisión, a Manecine, 7:01 de la mañana. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Estamos súper felices de tenerte. No sé si ya lo ves, Freddy. Hola Jorge. Hola. ¿Ahí me oyes mejor o peor? Ya, perfecto, nos encanta. A ver. Listo, muchas gracias por la solicitud. Y bueno, ya que estábamos hablando de esta construcción, hay algo que le ha llamado mucho la atención a la gente y es cómo se dieron las nominaciones este año, porque son cuatro directoras y tú, pero el tema de tu película, como lo hablábamos ahorita en la cuestión de guión, también es un tema pues muy de familia, muy de mujeres, muy femenino. Y yo quiero que me cuentes cómo sientes esta nominación, porque la gente nos ha dicho, tienes que entrevistar a Jorge porque nos parece bien curiosa, pues cómo se dieron las nominaciones de los Macondo este año. Entonces quiero que nos cuentes cómo tú, cómo conectas con esta historia que uno diría, bueno, ¿por qué? Pues en realidad yo decidí hacer esta película en el 2020, en el momento en el que fallece mi papá. Mi papá era la figura como del cuidado en la casa, en el sentido de que era el que lo arropaba a uno, el que le leía el cuento, el que le hacía la comida, el que iba a los partidos de fútbol, el que, no, como era esa figura en la casa. Y mi papá los últimos años de su vida fue cuidador de mi abuela hasta que ella falleció. Y en ese momento yo lo que quería hacer era una película en un homenaje a mi papá. Y también pensaba que yo nunca había visto en la pantalla una abuela como mi abuela, una mamá como mi mamá, una tía como mi tía, pero un papá como mi papá. Y lo que pasa es que todo esto se articuló y se integró con la premisa o con la idea que tenía Alma. Y fue decir, bueno, ok, a partir de esta posibilidad de que sea durante un fin de semana que suceda el conflicto, y con estas tres mujeres poder articular todo esto de lo que yo quiero hablar y lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Entonces, estas figuras, estas mujeres, esta abuela, esta madre y esta nieta, de una u otra forma, son mi abuela, son mis dos abuelas, son mi papá, soy yo, son mis tías, eh, pero en el crecimiento y en el desarrollo del conflicto y de los personajes, también terminaron volviéndose, perdón, la abuela, la mamá, la tía, de Alma, de Ana María, de María Alejandra, de Lola, de todas las personas que estaban conformando la película. Entonces, claro, a medida que iba sucediendo este desarrollo de la película, me preguntaba mucho sobre esta idea pues, de las preguntas que podrían surgir, ¿no? Porque un hombre está haciendo una película sobre tres mujeres, porque un hombre está hablando de maternidad, porque un hombre está hablando
Y yo lo que tengo muy claro es que yo no tengo ningún interés, no tuve ningún interés de intentar enarbolar unas banderas y de asumir un rol y hacer una posición que no me corresponde. Por eso, y de una manera que logro hasta ahora como poder verbalizar, digo, durante los últimos meses, la película plantea la posibilidad de que el espectador sea una persona más, un observador que está dentro de la casa con estas mujeres. Y eso de una u otra forma me remite a mi posición de niño cuando yo estaba en las reuniones con mis abuelas, con mis tías, con mis mamás, al interior de mi familia, ¿no? Entonces no es intentar, o la película no pretende asumir una mirada y un punto de vista eh, político o social sobre los conflictos y sobre las situaciones, sino lo que está buscando es invitar al espectador a sentarse en esa mesa con esas mujeres, a sentarse en esa sala con esas mujeres, a estar en la cocina con estas mujeres como un observador, como lo era yo como un niño cuando me sentaba en las reuniones familiares y yo veía lo que estaba sucediendo. Entonces, más que intentar resaltar o subrayar o intentar asumir una postura frente a lo que le estaba sucediendo a este grupo de personas, es más invitarlos a acercarse sin juzgarlos, sin venir a elevar ningún tipo de posición frente a las decisiones que tomó o ha tomado cada una de estas mujeres. Y bueno, yo creo que va por ahí. Jorge, esta película, digamos, también está destacada en fotografía, en música y en diseño de producción, que también tiene varias nominaciones, justamente incluso con Lili Cabrejo, a quien, digamos, también tenemos el honor de conocer y distinguir. Eh, algo que me encantó de esta película es también, digamos, como la localización, ¿no? Donde grabaron, que es como muy acogedor esta cabaña, muy maternal, muy de abuela, donde dan ganas de ir a descansar unos días. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue grabada justamente esta película? ¿Cómo fue, digamos, la elección de buscar un lugar? ¿Y cuáles fueron las características que ustedes buscaron y que querían que se representara en la película? La película la rodamos en Huasca. Oí la entrevista que hicieron con Lili y Lili, bueno, bien comentaba que la casa estaba en bastante mal estado, estaba bastante deteriorada, pero sobre todo porque era una casa a la cual casi no iban los dueños, ¿no? Entonces poco a poco iba cayendo. Pero la verdad es que la casa fue, la elección fue porque fue la que encontramos. ¿A qué voy con esto? Yo soy un director al que no le interesa demasiado crear una artificialidad y crear unos universos para intentar encontrar dentro de estos universos de ficción o de mentira o artificiales, intentar encontrar una verdad, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo me especialicé en documental, no ejerzo, pero, pero me interesa mucho como poder articular la realidad y el mundo real con los conflictos o los dramas que uno cree a través de la ficción. Entonces nosotros teníamos otra locación, teníamos otro lugar, otro clima, otra región del país, otras cosas, lo cual afectaba los personajes, no solo en su forma de vestir, sino su historia y, y su posición económica también. Pero pocas semanas antes de rodar, esa locación se cayó y por lo tanto salimos a buscar otras locaciones. Dentro de buscar esas otras locaciones apareció esta casa, gracias a Tatiana Andrade, que nos ayudó a encontrarla. Y cuando llegamos, mi postura era, siempre ha sido, pero para especificarlo acá en la película, era más que intentar que la casa se acomodara al guión, era acomodar el guión, la historia y los personajes al contexto y al lugar, ¿no es cierto? Entonces, cosas como que cuando estábamos ahí nos contaban que llovía mucho y que a veces se iba la luz, entonces decidimos integrar eso en la película. Cuando nos dijeron es que abajo hay una quebradita, no sé qué, integramos eso a la película. Cuando nos dijeron es que llueve mucho, entonces integramos también el tema ambiental, la humedad, el agua a la película. La casa es una casa antigua, perdón, donde entra poca luz, entonces decidimos integrar eso también al tema fotográfico. Entonces fue como integrar la realidad a la película y no intentar forzar
o intentar buscar una locación a una idea que estuviera preconcebida. Y esta idea de poder integrar los elementos de lo real y de lo que existe y poder articularlos, pues también atravesaba las interpretaciones y el trabajo con las actrices y el trabajo con todas las personas en general en la película, porque era una película, que esto me parece importante destacarlo, ahora que están las nominaciones, y es que las cabezas de departamentos principalmente son personas que tienen mucha experiencia, que llevan 20 y pico de años trabajando en la industria, especialmente liderado por mujeres, que nunca habían tenido la oportunidad de ser cabezas del departamento en un largometraje en Colombia, ¿no es cierto? Lola, después de 20 y pico de años, la llamaban para hacer fotografía de una película y le decían, ¿cuántas películas tienes? No, ninguna. Ah, no, no, no sirves. Lili lleva 20 y pico de años también haciendo todos los departamentos de dirección de arte, diseño y producción, y tampoco nunca había tenido la oportunidad de ser cabeza de departamento. María Linares, que es la compositora musical, fue presidenta de la Asociación Colombiana de Músicos para Cine o algo así, que no me acuerdo cómo se llama, y tampoco había podido nunca hacer la música de un largometraje en Colombia, ¿no? Sí, series, sí, cortometrajes, sí, otro montón de obras, pero nunca había podido suceder. Entonces acá fue esa articulación de personas como muy talentosas y no por una postura también ahí como de voy a intentar ser el más liberal o feminista o ninguna de esas cosas, sino como, oigan, ustedes son muy talentosas, además me caen muy bien, las considero amigas y hagamos una película juntos, ¿no es cierto? Y por eso me alegra tantísimo que las nominaciones justamente sean de Lola, sean de Lili, sean de María. Y claro, pues obviamente con Tatiana también me alegra mucho, pero también creo que es un espaldarazo y un reconocimiento al trabajo que ellas hicieron y estoy seguro que los miembros de la academia no sabían este contexto de que era la primera vez que estaban en la cabeza del departamento después de 20 y pico de años de trabajo en la industria. Entonces, No, bueno, todo esto para decir que cuando llegamos a la locación y uniendo con la pregunta de Freddy, pues era un ejercicio de cómo podemos trabajar de manera conjunta y de manera de poder integrar todas las cosas y articular los conflictos, los personajes, las actuaciones, el espacio, la luz, la locación, el arte, la música, en fin, cómo poder integrarlo todo con lo que nos da la realidad y con lo que nos da el mundo y no, además la película es de ultra bajo presupuesto, y no de intentar falsear y construir algo ajeno a lo que la realidad y el contexto mismo nos estaba dando. no, y a mí me parece maravilloso y primero te agradezco por escuchar el episodio que hice con Lili en mi otro programa, de verdad, muchas gracias, significa mucho. Y, y este trabajo articulado con mujeres también me parece maravilloso y precisamente quería ir más allá. Tu formación documental se siente mucho y quiero que me cuentes cómo lo articulaste esto para la fotografía con Lola Gómez, porque también se siente lo que tú decías, que estamos dentro de esta casa con estos personajes viviendo lo que está sucediendo ahí en tiempo real como unos observadores bien presentes y quiero que me cuentes cómo articulaste esto con Lola. Digamos, a medida que cuando iba escribiendo y cuando iba pensando la película, como que me voy alimentando de muchas cosas. La música es una de esas cosas, pero la música sobre todo porque me va permitiendo como ir encontrando como el ritmo y la cadencia de los personajes, de la historia, de cómo se articulan las escenas, ¿no? Es una cosa que va muy adentro de la cabeza. Pero al mismo tiempo, eso también me coloca a mí en un estado mental o de una sensibilidad y me permitió también descubrir unos fotógrafos daneses del siglo XIX que pintaban casas de campo con mujeres solitarias en estos lugares, ¿no es cierto? Y entonces esos espacios, esas pinturas, esa luz natural, esos contrastes, esa oscuridad, esa claridad. Claro, también pensaba que estas pinturas, justamente al ser nórdicas, la luz era muy importante y las casas tienden a ser cerradas y tienden a ser oscuras.
Y pues cuando se dio la casa en Huasca, pues ahí fue como un match automático y con Lola vimos mucho estas pinturas y vimos mucho como estas referencias. Yo soy una persona que no le interesa demasiado el tinglado, así como les contaba ahorita, intentar imponer. Entonces yo era Lola, vamos a irnos sin luces, que era un poco lo que le había propuesto a David Gallego cuando hicimos Violencia. Y Lola me dijo, uy, pero está como difícil hacerlo sin luces porque la casa es oscura y hay que mantener una continuidad y tal. Y el cielo en Huasca es muy nublado y nos puede cambiar la luz muy rápidamente. Entonces dije, bueno, entonces máximo llevemos dos luces y dos luces pequeñitas y con eso fue que nos fuimos. Y, y yo sé que muchas veces pareciera que no, mejor dicho, a veces uno no tiene la dimensión de lo que implica, pero hacer una imagen, tanto en arte como en fotografía, inclusive en las actuaciones, pero que parezca muy poco elaborada en el sentido de naturalista, de que no sea algo que resalta por encima de la historia, es súper complicado. Por eso admiro tanto el trabajo que hizo Lili con la casa, porque de verdad estar en una casa destruida, hacer una casa que tiene los detalles de la tela encima de la silla, de una silla vieja, una silla más moderna, de unas flores acá, como de una cosa con mucho cuidado, pero que no ocupa un lugar donde intenta imponerse sobre la película misma, me parecía muy difícil y me parece que está muy bien logrado. Y con la fotografía fue lo mismo. Fotografiar dentro de esa casa, fotografiar con ese clima y que no sea un elemento en el que la gente haga una observación particular como del estándar industrial, ¿no? Como la luz principal y el relleno y el backing y el brillito aquí, el brillito allá, que cero nos interesaba esa articulación. Y por el contrario, sí poder mantener un ejercicio del mundo interno de los personajes, pero también del mundo externo, de lo privado, de lo público, del conflicto interno, pero también de la relación y el vínculo social en el afuera, de poder mantener los tiempos, de poder mantener los encuadres, de cómo centrar los personajes, pero también cómo los personajes no comparten cuadro. Me pasa mucho en la promoción de la película que me piden imágenes de la película donde estén las tres y en realidad no están las tres nunca en cuadro, ¿sí? Siempre están separadas, siempre están fraccionadas. Ana María y Alma no están juntas nunca, ¿no? Y cuando estamos está Vicky con Alma. Entonces, en fin, como que eso fue un trabajo como súper cuidadoso, súper pensado, súper de ir al lugar, de poder que la imagen misma también aportara a potenciar la tensión entre las relaciones. Y todo esto con un trabajo que es aparentemente sencillo, ¿no? Que es plano general, plano contra plano, ¿no? Que es como primer semestre de cine, sin intentar que vamos a meter grúas o vamos a meter dollies o vamos a meter dron, porque ahora todo se hace con dron, ¿no? O intentar crear un efectismo a partir de la técnica, pues era como todo un reto y más como sostener una historia 90 minutos en un lugar, en un solo lugar y con solo tres personajes. Entonces, por eso el trabajo con Lola fue fundamental para poder construir, para poder desarrollar, para poder eh, crear un tono, crear una atmósfera. Y por eso cuando hablo que la película plantea una solidez y plantea como una unidad, está amarrado a esto. Y también, volviendo a la idea documental, pues me interesa mucho esta idea de lo imperfecto, ¿no? Me interesa mucho esta idea de lo que propone y busca, pero que tal vez no necesariamente está perfecto en términos de la industria o en términos hegemónicos, pero que respira una autenticidad, que respira una verdad dentro de eso que se encuentra. Digamos que ahorita, digamos que hablando y aprovechando que tocas el tema, digamos, de que compartes esta historia junto con Vicky Hernández, con Ana María Sánchez y Alma Rodríguez, tres grandes actrices y tenemos ahí con
con un amor que todo el mundo adora, que es Vicky Hernández. ¿Cómo fue justamente? ¿Cómo se llega a trabajar con estas mujeres? ¿Cómo fue la elección de este casting? ¿Cómo fue todo, toda la construcción de la historia con estas protagonistas? Pues Alma venía pegada a la película en el buen sentido, ¿no? Como que ella fue parte gestora del proyecto. Y cuando nos sentamos a pensar en el casting, pues la idea de Vicky fue como la que ya estaba sobre la mesa, ¿no es cierto? Y también estaba la idea de Ana María. Yo nunca había trabajado con Ana María. Entonces nos acercamos, hablamos, exploramos. Y claro, ni Vicky, ni Alma, ni Ana María eran como las personas en las que yo pensé cuando estaba escribiendo la película. Y así como les decía, como con la locación y demás, la propuesta fue vamos a ensayar mucho y lo que estas mujeres puedan darle a estos personajes a partir de ejercicios de improvisación. Entonces nosotros ensayamos mucho y hacíamos escenas que no están en el guión porque queríamos descubrir cómo era la relación de estas mujeres. Y eso lo que implicó los ensayos, lo que implicó fue una reescritura del guión, ¿no es cierto? Entonces la abuela, lo que es la abuela Vicky en la película, no es la misma abuela Vicky que fue la primera que se escribió y lo que es Julia no es la misma Julia que surgió después de los ensayos. Entonces lo mismo, yo lo que ya les proponía era encontremos, busquemos, exploremos los vínculos y las relaciones de ustedes tres, porque no me interesa que ustedes se aprendan estas líneas y que se aprendan este guión y que vengan a ejecutar lo que está escrito. Lo que me interesa es que ustedes permitan crecer esta historia, permitan crecer estos conflictos, permitan crecer a estas mujeres. Y eso fue lo que sucedió, de manera tal que luego llegábamos al rodaje y también se improvisaba mucho. Yo le decía a Víctor Gaviria el otro día que estábamos hablando que esto parte también del método que yo vi. La primera película en la que yo trabajé fue Sumas y Restas por allá en el 2001 como asistente de producción. Y con la arrogancia de cualquier estudiante de cine, yo veía cómo él trabajaba y yo decía, no tiene ningún sentido, porque las tomas son diferentes, porque lo que dicen los actores son diferentes, porque le responden de forma diferente y eso luego en edición, eso no va a haber como quien lo pegue. Eh, y luego veía la película y era como si funciona, ¿no? Y es como, no sé cómo, pero funciona. Y acá un poco lo que propusimos fue lo mismo. Y ellas interpretaban de forma diferente, en intenciones diferentes, decían cosas diferentes. La misma escena, digamos, el desarrollo interno de la escena cambiaba de manera tal que cuando llegamos al montaje con Ana Godoy, una gran montajista, pues teníamos un montón de material que decían cosas diferentes y por lo tanto nos tocaba coger un pedacito de una toma con la respuesta de un pedacito de otra toma, con la contestación de otra toma, para intentar armar un discurso coherente de lo que estaba sucediendo. Mm, Entonces, lo que fue el trabajo con las actrices, lo que fue muy, ¿cómo decirlo? Como muy rico. Teníamos muchas posibilidades, ¿no? Teníamos muchas intenciones, pero también muchas, como muchos discursos, por decirlo de alguna forma, como muchas posibilidades en el montaje y el montaje por lo tanto fue una siguiente reescritura. Siempre lo es, pero acá en este caso era reescritura sobre reescritura sobre reescritura sobre la progresión de los personajes, de los conflictos, de si es más fuerte, si es más fuerte, si es más intenso, más dramático, menos dramático, pero pienso mucho, por ejemplo, hay una escena en la película, para los que no la han visto, donde la abuela confronta a la nieta y ahí teníamos todo tipo de posibilidades, ¿no? De ser una mujer muy agresiva, muy dura, menos dura, donde la podía acoger más, acoger menos, donde podía ser más comprensiva, menos comprensiva. Y esto atravesó pues toda la película, no solo esta escena, sino toda la película. Y eso lo que nos permitía era poder seguir reescribiendo los personajes
y poder ir encontrando como el balance de lo que estaba sucediendo también en la etapa de postproducción. Entonces, pues yo agradezco mucho el trabajo de ellas. Fue muy profundo, fue muy entregado, fue muy de exploración, siempre se los dije, y esta es una película que obviamente está sostenida sobre las actuaciones, que está sostenida sobre estas tres mujeres, y claro, maravilloso la fotografía, el arte, la dirección, el guión, lo que sea, que uno pueda decir como que eso, pero si las actuaciones y si estas tres mujeres no fueran fenomenales, pues por mejor fotografía, mejor guión, mejor director o lo que sea, pues era imposible. Entonces ellas son la columna vertebral de la película. Sí, y eso me parece bien curioso, porque yo siempre que tengo directores les pregunto cómo son sus ejercicios para dirigir actores, porque he visto grandes actores con dirección desastrosa y no despegan a pesar de que sean increíbles. Y ya que nos dices tú que tenías tanta improvisación, tanta exploración de los personajes con ellas, cuéntanos como algo bien específico, algún ejercicio bien específico, porque para mí la dirección de actores es un mundo desconocido pero fascinante. Yo cuando estaba en la universidad leí un libro de Marcelo Mastroianni, donde él hablaba como de que había mucho misticismo alrededor de la dirección de actores, ¿no es cierto? Y él decía, pues este es mi oficio, este es mi trabajo, y cuando entro al set y me dicen que haga algo, yo lo hago, y cuando cortan, pues salgo y me sigo tomando mi café, hablando con mi hijo, mirando a ver cómo pago las cuentas, ¿no? Como que eso me pareció importante. Entonces, habiendo trabajado antes con actores, algo que yo descubrí para mí, no para el mundo, pero que me parece absolutamente básico, es preguntarle a los actores qué les funciona a ellos, ¿sí? En vez de intentar imponerle métodos, ¿no? Y es como, oh, tú vas a ser un secuestrado, entonces te voy a encerrar en un closet durante una semana para que vivas la experiencia. Ese tipo de tonterías, pues no. Pues me parece que son profesionales, que son gente que durante sus años ha descubierto los métodos que les funcionan y demás. Entonces era como, ok, ¿tú qué necesitas? Entonces había una actriz que necesitaba saber hasta el colegio en el que estudió cuando niña y, ¿no? Y qué estaba sucediendo y qué comía y qué no comía, ¿no? Como muy específico. Había otra actriz que era como, a mí nada de eso me sirve, yo lo que necesito es estar en el set o estar ahí y estar con el vestuario y estar con ellas y poder interactuar y poder descubrir. Había otra que lo que iba descubriendo era toma tras toma, toma tras toma, ¿no? Entonces yo creo que lo que a mí me tocó fue poder entender lo que para ellas funcionaba mejor y darle a cada una de ellas lo que cada una de ellas necesitaba. Alguna necesitaba que le hablara mucho, otra necesitaba que no le hablara casi nada, otra lo que necesitaba era ir descubriendo el personaje toma tras toma, otra lo que era la primera toma le salía increíble, la segunda no tanto, la tercera menos, la cuarta ya era pésima, ¿no? Entonces yo creo que era como encontrar esto, poder articularlo entre ellas tres, poder articularlo dentro del rodaje de la película, saber con quién comienza uno, con quién no, quién marca la pauta del tono y el ritmo de la escena. Eh, pero yo creo que cuando uno trabaja con gente muy buena, pues uno tiene que dejarlos hacer su trabajo, ¿no? Pues uno entender, claro, como director uno poder ver el todo de la obra y poder uno ir armando en su cabeza, ir sabiendo qué botones tocar, qué mover, cómo organizar, quién primero, quién después, cómo modular la interpretación del uno, del otro, pero en realidad tiene mucho menos misterio que esta idea de que uno tiene que llevar a los actores a que hagan o obligarlos o decirles, no, es como todos somos adultos en este caso y podemos tener una relación mucho más clara, horizontal y donde podamos potenciar el talento de cada persona. Y no esta figura como yo soy el director y yo entonces yo digo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y no, eso me parece un poco el fashion, la verdad. Hay una pregunta que a mí me gusta últimamente hacer a nuestros invitados y es, ¿hiciste el ejercicio? Me imagino que sí, y de pronto cómo fue la recepción de ir a una proyección normal, de público normal,
y escuchar a la gente que hablaba, que opinaba de las películas, más allá, digamos, de las funciones de estreno o las funciones de prensa, sino ya con público normal. ¿sí? Hay algo que yo no termino todavía de entender, ¿sí? Y es que realmente, ay, perdón, el gato. Eh, lo que no termino de entender tanto es que es una película que funciona súper bien con una audiencia amplia, ¿no es cierto? Em, con el público común, digamos, por llamarlo de alguna manera, no el público especializado, sino con el público en común, termina volviéndose una especie de, ay, termina volviéndose una especie de experiencia colectiva muy bonita, ¿no? Eh, porque la película pide una intimidad, la película pide que uno no esté mirando el celular, pide que no esté uno parándola para ir a la cocina a traer algo de comer, porque cuando uno entra en la casa, cuando uno entra en intimidad con los personajes, pues termina eso, lo que les decía, como sentado en la mesa con ellos y viviendo y viendo lo que están atravesando y acompañándolas en ese sentido. Y la película lo que ha sucedido es que mayoritariamente tiene una altísima aprobación del público, eh, pero cuando está contextualizado también, cuando la gente sabe qué es lo que va a ir a ver, ¿sí? Si la gente está esperando ir a ver un Rápido y Furioso o lo que sea, pues no, no sucede. Pero cuando la gente sabe que va a haber una película que es sobre los vínculos familiares, sobre las relaciones y demás, entra muy fácilmente como en la película, termina logrando generar vínculos y relaciones Uy, supremamente... Jorge, te nos fuiste, te quedaste sin audio. Aló, Ah, ahora sí. ahí estoy. Sí, sí. Que la gente termina vinculándose con su propia historia familiar o es capaz de identificar eso con cosas que conoce y que experimenta. No, que lo que digo es que las conversaciones especializadas me parece que tienen un buen espacio y ahí podemos hablar y hablar todos los errores que cometimos y todas las cosas que no están bien y también las cosas como que funcionan y están bien, pero que la película en general en las audiencias no especializadas llevan a una conversación que no gira en torno a la película, sino que gira en torno a la historia propia, a la historia personal, a cómo ven en la película reflejado su propia historia, pero la historia también de los que conocen, sin necesidad de que sea exactamente igual. Es decir, no necesita uno haber atravesado violencia sexual para entender las situaciones, no necesita uno haber dejado a sus hijos en un internado para poder relacionarse. Eh, no necesita tampoco uno ser mujer para poder identificarse con la película. Eh, porque finalmente nos habla de los vínculos, de las relaciones, del juzgar, de querer, de intentar hacer uno lo mejor con lo que tiene, con lo que puede, con lo que busca, de las dificultades también de poder articular la experiencia personal con la experiencia familiar. En fin, como que la película permite abrir esas conversaciones que trascienden, digamos, lo especializado y formal de la película, ¿no? Que linda la música, el sonido, la fotografía, la dirección o lo que sea. Y eso pues ha sido lo más satisfactorio porque, porque nos permite como en colectivo poder tener una experiencia y poder tener una posibilidad de conversación. Hermoso. Y al final eso es lo que importa, ¿no? A quién llega la peli, porque nosotros siempre estamos hablando de lo que tú dices, lo técnico. Pero al final es eso, al público al que tú le querías hablar que llegue y esto nos ha parecido maravilloso porque toda la gente ha estado muy conectada y los que no han podido ver siempre nos están preguntando dónde podemos ver Matrioska. Pero En octubre está en la Cinemateca de Bogotá. eh, exacto, Para los sí. que están en Bogotá. Pero precisamente con esa conexión con el público, pues vamos con preguntas que nos han estado dejando aquí en el chat. Y es que Joan Notis nos dice, ¿por qué se llama Matrioska la película o qué significado tiene ese nombre? Pues la matrioshka es esta muñeca rusa que surgió en el campo como un juguete donde es una figura femenina que contiene a otra idénticamente igual y esa otra contiene a otra idénticamente igual. Y nos parecía que servía muy bien, ese nombre lo planteó Alma desde el comienzo y nos parecía que funcionaba muy bien en la idea de representar a estas mujeres
y cómo no estamos solos en el mundo también. Y esto sí es muy de neoliberal y capitalismo salvaje, de esta idea de nos salvamos solos y estamos solos y es el esfuerzo individual y demás. Yo no considero eso, yo considero que somos parte de una manada y compartimos y repetimos situaciones, roles, actividades, y la película permitía como esta idea, que muy bien lo dice el personaje de Vicky al final, ¿no? Como hay unos ciclos, y hay veces hay unos ciclos que hay que romper, eh, y la figura nos permitía trabajar esta idea de estas mujeres. Luego, alguien comentaba y decía que tenía sentido porque la última muñeca ya no tenía nada por dentro, entonces también hablaba del vientre y de poder seguir maternando o no. No era a propósito esa idea, pero me parecía interesante poder pensar que en algún punto puede haber una decisión de continuar o no continuar determinados patrones o determinadas decisiones. Entonces sí, por eso se llama Matryoshka la película. ¿Ready? Listo, no, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta ahí. Eh, no, no sé, no tengo más preguntas. Yo en lo personal, y como bueno, como siempre hemos dicho, pues hemos tenido la oportunidad de ya charlar varias veces con Jorge, a quien de verdad siempre agradecemos que siempre nos abre un espacio, y nos abrió hoy el espacio. No sé si Jorge quieras regalarnos un comentario final, un mensaje para la academia, todo lo que se viene ahorita para los Macondo. Ah, bueno, stop. Perdón, aquí hay una pregunta de 5 en acción. ¿Y cuál fue el Ah, desafío ya. narrativo más grande, contando pues lo que hablábamos al principio, una historia de mujeres? Yo creo que el desafío fue, el mayor fue tal vez pensar que podría ser juzgado por ser un hombre contando una historia de mujeres, ¿sí? Eh, Porque al final era lo que estaba sucediendo, lo que estaba escrito, lo que yo estaba viendo, pues muchas eran cosas que yo había visto, ¿sí? Y que yo había vivido. Pero también cuando llegó que mi papá está ahí, pues casi que literalmente mi papá está en la película. Lo único que cambiaba es el género sexual. Mm, o yo, por ejemplo, vi alguna vez mi abuelita por el lado paterno, ella le mataron al primer marido en el 40 no me acuerdo, en el 43, 44. Y ella quedó sola con un niño y en ese momento pues su pareja era la que sostenía económicamente la casa, ella no había terminado el colegio por casarse y demás, y quedó sola con un niño y lo tuvo que enviar a otro lado, pues con unos familiares para que lo criaran mientras ella pues, lograba estabilizarse económicamente y poder traerlo. Entonces yo me acuerdo de mi tío grande, o sea, 70 y pico de años, en un paseo, en una cena así normal, verlo llorar y diciendo que, pues, que él se sintió abandonado, ¿no? Porque su papá murió, entonces estaba huérfano, pero además su mamá lo mandó para otro lado y él sentía una especie de orfandad en ese momento y lo decía 65 años después de que eso hubiera pasado. Y claro, y eso por eso también surge en el personaje de Julia en la película cuando le dice que cuando murió el papá ella se sintió profundamente huérfano, porque a los 2 meses de que su padre murió, pues ella fue enviada para un internado. Y mi papá fue enviado para un internado y él me contaba la experiencia y lo que tenía que ver con los compañeros y los profesores y demás. Entonces, pues al final, realmente la mayor dificultad era, y eso lo conversaba yo con todas las personas del equipo y les decía, ustedes sienten que esto está desde un punto de vista, digamos, de un macho y alguien que no entiende qué es lo que está sucediendo y me dicen, no, porque lo que le está pasando a ellas es muy humano. Entonces trascendía como la idea de género y se volvía, era profundamente humano en el conflicto de lo que estaban atravesando los personajes.
Eh, entonces, nada, siempre fue como poder tener mucho cuidado, un ojo muy cuidadoso, también poder estar todo el tiempo preguntándoles a las actrices, ¿no? Cómo lo sienten, cómo lo ven, cómo poder evitar que fuera a caer lo que les decía, en intentar enarbolar unas banderas que no me interesan digo, no me interesan porque tampoco estoy llamado a hacerlo. Como les decía, del feminismo o yo soy el que va a hablar por las mujeres, porque pues, de eso no se trata. Yo estoy hablando acá de unos personajes, de unas mujeres, de unos conflictos y de alguien que está ahí observando lo que está sucediendo con ellas. Mm, entonces sí, en lo que decías, Freddy, un poco como para cerrar la idea, y es que la película, claro, ha estado en espacios donde ha compartido pantalla o momentos, inclusive ahorita en los Macondo o en los festivales en los que he estado, donde son películas que tienen, entre comillas, algo importante que decir, ¿no? Hablan de grandes temas, de grandes conflictos, de grandes situaciones. Entonces había uno que era sobre la colonización del sur de Chile en el siglo XIX, lo que estaba sucediendo en Ucrania, el conflicto, lo que está sucediendo, o el genocidio que está sucediendo en Gaza, o los grandes problemas, ¿no? Y yo decía, y yo con una película de tres mujeres hablando de sus dolores internos familiares, eh, como que también eso es una posición, una declaración de principios, de cosas que me interesan, y es de mirar un poco más hacia adentro y mirar hacia adentro de la casa y no intentar asumir una posición de voy a hablar de los grandes temas de como un cineasta clase media acomodada que se otorga la capacidad y el poder de hablar de grandes temas. Pero tampoco me interesa un cine que sea evasión, ¿no? Un cine que trate al espectador como ganado y como si tocara entretenerlo a como de lugar. Eh, porque respeto mucho a los espectadores, respeto mucho a las personas y los respeto mucho como seres pensantes, sintientes, y no únicamente estar uno en el rol de, no sé, puede ser controversial, pero como decía Luis Ospina, como, ¿no? Que los entretenga su madre, como por ese lado. Eh, sí, yo creo que es un trabajo de demasiado esfuerzo en Colombia hacer una película para, para no intentar aportar un granito, ¿no? a la conversación. No, maravilloso. Y ahí yo te quiero apuntar que tu peli sí tiene un gran tema, por eso nos ha llegado a muchos, al gran público, nos ha conmovido profundamente. Pero me surgió una duda ahí, y obviamente todo lo que hacemos tiene gran parte de nosotros, así como Matrioska tiene gran parte de tu historia. Pero entonces, ¿por qué? Yo entiendo que obviamente fue esta conjunción de diálogo que ya tenía Alma y juntaron esta historia, pero entonces, ¿por qué no dejarlo en el género original, haciendo más un homenaje directo a tu papá? Porque justamente como Alma tenía esta idea y quería trabajarla y demás, lo que te digo, así un poco como con las locaciones y todo, y las actrices, el trabajo con las actrices, fue como, pues trabajemos en conjunto, y si trabajamos en conjunto, pues también es esta idea de, no sé si la palabra es ceder, pero sí encontrar acuerdos y trabajar en conjunto. Tu premisa es tres mujeres un fin de semana en la casa, hagámoslo, ¿sí? Porque entonces yo voy a escribir la historia como yo quiero, de la forma que yo quiero, voy a cambiar los personajes, voy a cambiar la cosa, pues no es un trabajo colaborativo tampoco, ¿sí? No es un trabajo de equipo. Y pues cuando uno está trabajando con gente, pues toma uno lo que uno considera que puede articularse e integrarse. Entonces, tampoco le había problema que fueran tres mujeres. Realmente fue después, cuando ya fue como, ay, lo vamos a hacer, que fue como, ay, pucha, esto cómo puede ser visto, que cómo nos pueden juzgar o me pueden juzgar, sí, o ya hemos visto casos en otras películas colombianas donde se intentaron enarbolar esa bandera y no salió tan bien, ¿no? Entonces,
Nada, yo creo que fue hacerlo no solo de forma muy respetuosa, sino también pensar era en los personajes, en el sentido de poder construirlos desde la humanidad más profunda que pudiera yo en ese momento y eso yo creo que permitía poder articular una película que resonara con las audiencias en cualquier lugar del mundo, que fue lo que ha sucedido, ¿no? Y que yo lo pensaba hace mucho tiempo. Bueno, ahorita está todo muy homogenizado, ¿no? Ahorita no ve Netflix, además, bueno, cuando hablo de Netflix hablo en un genérico, pero en plataformas o en los estados más comerciales, y todas las películas se ven iguales. Las fotografías son iguales, técnicamente son iguales, los conflictos son iguales, las estructuras son iguales. Y yo me acordaba cuando yo vi una de las primeras películas de Kiarostami, que es la de estos niños que solo tienen un par de zapatos y tienen que jugar fútbol. Maravilloso. Y yo decía, ¿por qué a mí una película en blanco y negro de unos niños iraníes me conmueve y me toca? Y es porque no importaba que fuera en Irán, no importaba, no, o sea, cuando veía el ladrón de bicicletas y yo veía esta escena cuando el niño veía que a su papá lo acababan de coger robando una bicicleta y yo decía, pucha, es desde lo que nos une independiente si es Irán, Italia, China, Perú, lo que sea, es la profunda humanidad, ¿sí? Eh, y esa profunda humanidad era lo que buscábamos con la película, que independiente del contexto, en cualquier lugar del mundo pudiera haber una conexión con eso. Claro, el contexto es importante, o sea, lo de las bicicletas, post Segunda Guerra Mundial, neorrealismo, lo que sea, la otra película en Irán, pero no podía ver que esa película era iraní, italiana, esta película era china, como que había una cosa propia, auténtica también en forma y en lenguaje. Y me preocupa mucho y me angustia mucho. Claro, no debería angustiarme, pero pues uno es medio bruto en ese sentido. Pues eso, como que los productores, los directores, directores de arte, fotografía, música, sonido, estén tratando de ser aceptados en la industria, repitiendo las estructuras, las formas y los modos de creación, ¿no es cierto? Y entonces intentar ser aceptados no tomando riesgos, sino intentando hacer las cosas exactamente iguales como ya alguien las hizo, ¿no? Como si ese fuera el estándar. Eh, y eso me parece que adolece de alma, me parece que adolece de lo más profundo, ¿no? Y, y ahí creo que no tenemos realmente ninguna opción de salvarnos frente a esta maquinaria industrial, porque si hay alguien que ya lo sabe hacer y lo hace mejor que nosotros, pues finalmente terminaremos siendo únicamente mano de obra de un capital, ¿no? Y yo creo que la posibilidad real de nosotros contar nuestras historias no tiene que ver únicamente con una historia, sino con la forma de contarla. Y qué es lo que nos hace como una identidad o una búsqueda de una identidad colombiana audiovisual. Tocando un poco, digamos, es la pregunta de 5 de acción. Esta película, digamos, fue inaugurada o tuvo premier mundial en Shanghái. También estuvo en Sao Paulo, también estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Cómo fue también la recepción del público? ¿Sí? Y también tocando la pregunta de 5 de acción, ¿cuál es tu visión del alcance del cine colombiano? Voy a arrancar por la primera, Sí. como siendo muy, 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 muy sincero, muy honesto y con todo el cariño del mundo y habiendo yo hecho muchas películas que han circulado por todo el mundo. Realmente el cine colombiano en el mundo no tiene el más mínimo importancia, valor, reconocimiento, ¿no? En general el cine latinoamericano es residual en el mundo, el latinoamericano, y ahí pues resalta el brasilero, resalta el mexicano, resalta el argentino. Pero Colombia es como que nadie sabe del cine colombiano, ¿no? Inclusive no está en espacios principales del mundo, de la industria, digamos, Cannes, Berlín o lo que sea, y la gente es como cine colombiano, no, 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 nunca he visto. Y dice, ay, pero que esta película ganó tal premio en tal sección, y es como, sí, no, ni idea, ¿no? Entonces a veces creemos que no sé, yo gané la Cámara de Oro
con La Tierra y la Sombra, y entonces a veces uno dice, no, ya con esto, mejor dicho, me van a llover ofertas de trabajo y todo el mundo va a saber y lo que sea, y la verdad es que no es así. La verdad es que se hacen muchas películas en el mundo, la verdad es que hay unas industrias que son dominantes en el mundo, la verdad es que el cine en español circula muy poco y el cine colombiano muchísimo menos, entonces solo los circuitos especializados tienen una relación real con el cine colombiano y no muchos tampoco. Entonces yo creo que está lindo eso de también decir como todo bien. Eh, Finalmente mi audiencia y mi público también está es en Colombia. A ellos es a los que les estoy hablando. Y ese sí es un ejercicio que nosotros hacemos mucho. Nos escriben del cineclub más pequeñito en un pueblito y es tome la película. Los festivales regionales es llévese la película. Que conversatorios, vamos a los conversatorios. Que, por ejemplo, con Matrioshka lo hicimos con la Secretaría de la Mujer en Bogotá, en todas las casas de igualdad de Bogotá. Con la Secretaría de Cultura, que las llevemos a las bibliotecas públicas de Bogotá, llevémoslas a las bibliotecas públicas de Bogotá, que hay unas comunidades y unas organizaciones sociales, feministas o artísticas o lo que sea en pueblos alrededor del país, mm, regalémosle la película para que la vean, ¿no? Como que la película finalmente está hecha para el público colombiano que difícilmente tiene acceso, que me parece ridículo pensar la audiencia colombiana únicamente como aquella que paga la boleta para ir a una sala de cines y que las audiencias en estos otros espacios agradecen que el cine colombiano llegue porque dicen como, así era mi mamá, así era mi papá, pero también eso es lo que yo como, así es que yo cocino, ese es mi acento, nunca había visto una persona así, ¿no? Como que también hay una cosa de poder identificarse con eso que están viendo fuera del cliché y de los estereotipos que muchas veces se ven en lo más comercial, llámese televisión o llámese cine. Entonces, eso por ese lado. Y luego, claro, Shanghái, Sao Paulo y bueno, en todos los otros, en Nueva York, en fin, en todos los lugares en los que ha estado la película, pasa lo mismo, pasa que la reacción de la gente es hablar de sí misma y no hablar tanto de la película. Pero, por ejemplo, en Guadalajara nos pasó cuando estaba en el Work in Progress que una persona, en este caso un hombre, como que estaba llorando a mares, ¿no? Se acabó la película, estaban los créditos y este hombre como llorando, digo a mares, estoy exagerando, pero estaba llorando. Y entonces decía como decía, como no sé qué acabo de ver, porque, porque dijo, porque sentí la misma, o sea, esto no me vayan a funar, por favor, yo solo estoy transmitiendo algo que alguien dijo, no porque yo lo crea, pero es la experiencia de otra persona. Y dijo, yo me sentí como viendo una película como Interestelar, ¿sí? En el sentido en el que es una cosa donde es absolutamente absorbente, donde está uno ahí metido, donde el sonido de la lluvia, donde el sonido de la loza en la cocina cuando están en la sala, como que yo me siento que estoy ahí adentro y termino viviendo una experiencia profunda de estar dentro de una familia que está atravesando unos dolores. Y ahí en ese sentir el frío, sentir la lluvia, sentir el calor, sentir la fogata, pero también de ser un observador de unas mujeres que están expresando unos dolores y unas vivencias y poder estar ahí metido como que me conmueve y me siento parte de eso que está pasando. Y me dijo, y eso para mí fue una vivencia profunda. Y a mí eso me emociona porque también yo pienso que las películas no son las historias, ¿sí? Creo que una película es un todo, y entonces cuando una película es una mala película y las actuaciones están no tan chéveres y la foto, no tan chéveres no, están dentro de un estándar hegemónico y una fotografía de un estándar hegemónico, lo que sea, pero es como, ay, pero es que la historia es muy importante, es como, pues sí, pues entonces lean un libro, ¿no? O hagan otra cosa, pero creo que una película es mucho más, o sea, que una historia. Creo que es todas estas capas que permiten que se vuelva una experiencia profunda. eh, y cuando hablo profunda no me refiero a intelectual, me refiero a que entra dentro de las tripas de la persona, ¿no? Y sigue moviéndose ahí y de pronto dentro de 6 meses, un año, 2 años, ¿no? Como que vuelve y le surge cuando está pasando la calle y se acuerda de, ¿no? Cuando decía como,
como no sé por qué no fue suficiente, porque te fuiste de la casa y no, y yo pensaba que era yo, que no era suficiente para que tú decidieras quedarte y te fueras. Y eso me parece pues que deja una huellita y me parece que es poderoso en el cine, ¿no? Y que vale la pena. Wow. Pero hablando de eso, se me ocurre algo, y es que hablando de lo homogéneo que está la industria, de lo insignificante que viene siendo el cine colombiano, ¿por qué insistir? ¿Por qué Jorge Forero sigue haciendo cine? Hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es porque no sé hacer nada más, porque, porque durante la pandemia intenté reinventarme y, y quería montar una carpintería y quería hacer como otras cosas. Y falleció mi papá y entonces dije, pucha, tengo que hacer algo ya y entonces ahí fue donde decidí hacer Matryoshka. Em, pero lo que sí cambió en esa reinvención fue la forma, ¿no? Los modelos, las personas con las que me rodeo, las personas con las que trabajo, la filosofía de trabajo, la filosofía de cuál es el sentido del acto de la creación. Y ahí fue un proceso de reinvención y ahí es donde surge Marginal Cine, que es la otra productora después de haber cofundado Burning Blue y de haber hecho muchas películas con Burning Blue. Pues Marginal nace con otro espíritu de reinvención. Em, y, y por qué, ese es como el lado corto de por qué no sé hacer nada más. Pero por el otro lado, pues porque profundamente creo en eso realmente. Profundamente creo en las personas, profundamente creo en la posibilidad que tiene el arte, en la posibilidad que tiene una película de no cambiar al mundo, pero sí de cambiar a los que vemos o hacemos las películas. Y este cambio no es el radical, ¿no? No es como ahora soy un ser de luz, pero, pero si permite que una niña decida no irse de la casa para intentar resolver la situación con su mamá, pues me parece que vale la pena. Si, si sirve para yo sentirme menos culpable sentirme, de ser menos culpable de ser un mal hijo con mi papá, pues yo creo que vale la pena, ¿sí? Si sirve para que alguien simplemente pase un buen rato y esté hora y media en la sala de cine y la pasó rico y comió maíz pira y tomó gaseosa, pues también vale la pena porque estamos inmersos en un momento de la historia, bueno, una cultura donde se está priorizando todo lo contrario, ¿no? Donde se está priorizando el dinero, el éxito, la visibilidad, la marca personal, donde se está valorando el pasar por encima de los demás, donde se está este ejercicio de poder, de control, de dominio, de, de pensar desde lo individual y todo construido sobre el tener y sobre el poseer y sobre un determinado estilo de bienestar que se nos está planteando. Y cuando hay un tipo de obras que están al margen de esto, por eso también se llama marginal la productora, Ujú. cuando están al margen de esto y lo que está intentando es plantear otras posibilidades de vínculos desde lo más profundo. Uy, ¿qué pasó? Se nos fue. Jorge. Volví. Ah, ah, sí, Es sí, que sí, tengo, sí. tengo un timer en TikTok para no pasar mucho tiempo en TikTok. Ah, bueno, ya llevamos bastante, pero ha valido la pena. Eh, em, entonces, claro, cuando creo que vale la pena, mejor dicho, cuando hay otras propuestas donde hablan de entrar en lo profundo de lo humano y en las complejidades de lo humano y en que no son buenos y malos y en los grises y en los dolores, pero también en los procesos de resistencia frente a eso, pues me parece que vale la pena. Alguien me preguntaba, no sé si fuiste Freddy o algo, en relación como a violencia, como, uy, pero son dos películas completamente diferentes. Y es como, sí, por fuera podrían parecer que son completamente diferentes,
pero por dentro pues es la cotidianidad y el día a día de unas personas donde vemos como sus complejidades, donde no los juzgamos, donde podemos en unos determinados contextos ver lo que están atravesando y lo que están viviendo y ver que la cosa no es tan sencilla. Y creo que eso pasa también al interior de nuestras familias, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos. Las cosas no son tan sencillas como pensamos y creo que poder identificar que cada uno de nosotros está atravesando como su vida y que nadie sabía cómo vivirla antes, pues también yo creo que nos permite poder tender unos puentes para buscar unas relaciones mucho más armónicas sí, y menos violentas. Me parece maravilloso todo esto que nos has dicho, que nos has dado. De hecho, tengo que meterme aquí porque me has recordado, porque hacemos Amanecine, porque hacemos podcast, porque hablamos de cine. Me has recordado porque nuestro propósito y de verdad te agradezco esta entrevista que ha sido muy poderosa para mí, de verdad. Jorge, gracias por tu tiempo, por contarnos todo esto, tu visión, también de todo en general. Pero quiero que ya nos dejes una reflexión final como para terminar, para que no te vuelva a salir tu timer en TikTok. Y es a estas nuevas generaciones que están ahorita en la academia, que están soñando con hacer cine, nada, déjales, no sé, un consejo, una reflexión, como para que sigan por este camino o, no sé, tal vez quieran cambiar. Ah, no sé, es difícil, es porque yo soy también muy de como cada cual haga lo que se le da la gana. Sí, como que tampoco vengo yo a leccionar a la gente a decirle qué es lo que tiene que hacer. Esto que digo es como reflexión mía y lo que yo he pensado y lo que yo he venido desarrollando en mi profesión. Y ahí, pues es eso. Entonces, claro, a mí me parece muy chévere y muy poderoso cuando la gente intenta encontrar su voz, cuando la gente intenta, ¿cómo decirlo? Me parece poderoso que exista cada uno de los cineastas que hay en el país. Y tiene sentido en la medida en la que esa persona es importante porque está contribuyendo a la consolidación de una cinematografía en el país. Y por eso es que a mí y de manera muy personal me parece que termina siendo un desperdicio cuando la voz de esa persona no es una voz auténtica, sino una voz que intenta ser un o integrarse a partir de perder su voz y de poder cumplir unos requisitos industriales. Eh, y que yo creo que de verdad yo creo mucho en la gente y creo mucho en las personas y creo mucho en la sensibilidad y en el talento. Entonces, mi invitación es ojalá poder seguir explorando eso y no intentar ser una copia de alguien que lo hace mejor que uno. No, maravilloso. Jorge, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, por hacer cine, por darnos la oportunidad de dialogar con tus ideas. Y nada, yo espero que nos veamos el 2 de noviembre en Medellín. Espero que te lleves este Macondo a tu casa. De verdad, realmente merecido. Y nada, Jorge, muchísimas gracias. Y nada, les recordamos que Matrioska, por lo menos en Bogotá, está este mes en la Cinemateca, octubre 16, 21, 22 y 23. Y nada, tus redes sociales para ir a seguir todo el contenido y también para ver cuando subas las fotos con ese Macondo. No sé cómo son las redes sociales. Eh, Bueno, Marginal Cine, no sé si original, hay sí. algún guión por ahí en algún lado. En Instagram Jorge Forero, también me imagino. En Twitter también, no sé. Yo creo que por ahí aparezco. Jorge Forero y Marginal Cine, por ahí estoy. Ahí lo Claro, estaremos etiquetando en las estaremos publicaciones que etiquetando hagamos. tal cual. Y proyecto guión bajo Matrioska, SHKA en Instagram. Ahí también se van enterando de todas las funciones nuevas de la película. Igual les recordamos a todos nuestros televidentes, oyentes, que este capítulo que tuvimos acá con Jorge lo estaremos subiendo en estos días al canal de YouTube para que también Jorge, si quiere repetirlo, compartirlo, pues digamos que ha tenido bastante, digamos, recepción los demás capítulos que hemos compartido.
así como dice Julie, de verdad, Jorge, agradecerte este espacio que a medida que se iba dando lo íbamos disfrutando. Normalmente acá entre nos vamos con los invitados hasta 7:45, 7:50, pero la conversación se iba dando tan amena, tan de verdad que incluso unos mensajes bastante reflectivos y que es bueno tocar algunas realidades, y es bueno tocar algunas verdades. Así a veces no queramos decirlo o esté ahí, pero es bueno tocarlo para, digamos, mirar cómo se enfrentan. De verdad, Jorge, fue muy gratificante esta charla, agradecemos de verdad. Y nada, esperamos que lleguen varios Macondos, pues porque no solo es esta nominación, sino son varias nominaciones y es el reconocimiento al trabajo que se viene realizando. Como dice Cinco y Acción, digamos que vale la pena madrugar un poco para hablar de cine, porque pues sabemos que hay gente que va camino a su trabajo, va camino a sus universidades, a sus quehaceres, y es un espacio que se brinda diferente para hablar de cine. Pues muchas gracias, Juliet, muchas gracias, Freddy, por la invitación. Jorge, un abrazo y nada, nos estamos viendo. Recuerden, Macondos, 2 de noviembre, Medellín. Un abrazo gigante para Jorge por darnos pues este espacio maravilloso. Pero bueno, ya me encantaría cerrar el programa aquí, porque he quedado tremendamente impactada con todo lo que nos ha dicho Jorge. Ha sido una charla maravillosa, pero quiero recordarles que nosotros también seguimos en 30.000 actividades paralelas, porque nosotros estamos cubriendo esta semana el Bogotá International Film Festival, el BIF que empezó precisamente ayer. Y nada, Freddy, ¿tú qué películas estarás viendo? Porque vamos a tener mucho contenido en redes sociales. Bueno, se viene el BIF, esperemos poder verlas todas, quiero ver muchas películas. Para los que no conocen, digamos, qué es el BIF, y estamos en la edición número 11. Sí, el BIF se caracteriza mucho por traer grandes películas. Normalmente películas que están en San Sebastián, en Venecia, sobre todo en Cannes, películas ganadoras de Berlín, de películas ganadoras de León de Plata, León de Oro, Palmas de Oro. Tenemos la oportunidad, digamos, de en esas primeras visiones poderlas ver acá en Bogotá. ¿Dónde las pueden ver? Estas películas las pueden consultar en la página del BIF, estarán en la Cinemateca, pueden entrar a la Cinemateca, comprar algunas entradas, o también en Avenida Chile que cuenta con 4 salas de cine, van a tener proyección las 4 salas como tal. ¿Qué películas se pueden ver? Empecemos, digamos, como películas como tal colombianas. Digamos que vamos a tener como películas como Llueve sobre Babel, que se va a estrenar el domingo a las 7:30 de la noche en la Cinemateca. Tenemos también películas como Bridget, Planeta B, que es justamente la película sobre o es un documental sobre esta mujer ecologista que es de género trans, que digamos que viene luchando y viene, digamos, haciendo varias cosas interesantes a nivel social y cultural. También vamos a tener el día de hoy en la Cinemateca Paristopía, que también es un documental, es una coproducción española, francesa, un poco inglés, un poco árabe. Vamos a tenerla en la Cinemateca. Pero también vamos a tener, digamos, bueno, ayer tuvimos la gran inauguración de una película de Jafar Panahi, que muchos lo recordarán por Taxi Tahermian, que fue una gran película. Y pues tuvimos I Was Just an Accident, un accidente como tal. Y, qué gran película para abrir Cannes, qué gran película, digamos, para llevarse la palma de oro en Cannes y qué gran película para abrir el BIF. Que todos salimos con una sonrisa de esta película. Esta película, como les digo, abrió ayer, la pueden repetir el domingo a las 7 de la noche, también en la Cinemateca, o el lunes en la noche va a estar en Avenida Chile. Gran película recomendada que todo parte, digamos, de un encuentro como tal, un accidente ahí fortuito, y va a llevar un poco de sucesos, pero son sucesos que tienen desde la comedia hasta tocar temas de fondo, un poco llamémoslos de violencia,
de pasado, de memoria. Y es que sin tocar mucho nos deja un final al final, suena trascendente, un final al final, donde radica mucho el humanismo, más allá de la venganza, más allá de los rencores, y nos deja un final que, uy, ¿qué pasó ahí? Uy, yo creo que es de esos finales que nunca había visto tan chocantes o un final que nunca, que no, hacía mucho tiempo no veía, digamos, en el cine. Vamos a tener películas también españolas como Sorda, dirigida por Eva Libertad, película digamos que va a estar después también en varias salas de cine. Vamos a tener películas como Magallanes, protagonizada por Gael García. Vamos a tener películas también como digamos la última película de Yorgos Lanthimos, que se llama Bugonia, que estará el día de la clausura en Avenida Chile para que compren sus entradas. Así por encima, ¿qué más se me viene así por encima? No sé, Juliet, ¿qué más tenías ahí por anotado? ¿Qué tanto Sí, no, cine para ver? hay mucho cine, hay muchas secciones en el BIF. Realmente es una semana donde si tú quieres ver todas las películas tienes que multiplicarte porque es imposible. Así que hay secciones maravillosas como Espíritu Joven que traen estas propuestas de nuevos cineastas o cineastas emergentes que traen unas propuestas increíbles en cuanto a la cinematografía, que están innovando con sus historias, con sus propuestas visuales. Entonces, muy recomendada la sección Espíritu Joven. También miradas diversas, miradas expandidas, que es visión de directores que tal vez ya llevan un tiempo, que son nuevos, pero que se expanden un poco más allá del cine tradicional y que conjugan otras historias, otros medios. Entonces, también más allá de los máster, que es pues la sección donde más va la gente, que son las películas de directores consagrados, es muy importante que también vayan a ver estas nuevas propuestas del cine. De aquí han salido peliculones que luego permanecen un montón en la cinemateca. Entonces, vayan al BIF. De hecho, compren sus entradas por internet porque las que quedan, porque esto ya se fue casi todo en preventa, es espectacular. Entonces, realmente en el BIF se parcha muy bien, se ven películas increíbles y vamos a estar ahí toda la bendita semana. De hecho, yo les decía a todos los colegas anoche, iniciamos la temporada de no vamos a dormir porque estamos con 30.000 festivales, pero eso, la felicidad, por eso lo hacemos, porque amamos esto, creemos esto. Y hay mucho cine colombiano, hay una sección que se llama Colombia Viva. Y aquí, bueno, perdón, Colombia, es una sección de Colombia, donde hay estrenos nacionales de pelis que tal vez lleguen a cartelera de cine, tal vez no. Recordemos que Perros de Niebla, que se estrenó esta semana, estrenó el año pasado en el BIF y apenas un año después, precisamente para la siguiente edición del BIF, llega a cines. Pero hay películas que estuvieron en la sección Colombia el año pasado que no llegaron a cine, que no se estrenaron en ningún lado de manera nacional. Entonces, ojo, tienen que ir a ver la sección Colombia porque hay pelis que de verdad no van a volver a ver jamás. Entonces, nada, recomendadísimos. También hay cine brasileño, por ejemplo, El Agente Secreto, que tal vez, seguramente es la peli que va a estar representando a Brasil en los Oscars este año. Entonces, si la quieren ver antesito, vayan al BIF, vayan a parchar. Ya saben, las salas de la Cinemateca y de Avenida Chile están disponibles para ustedes y estaremos ahí parchando. Si nos encuentran, nos saludan y les damos stickers, pero también con mi otro proyecto, Oiga Vea Podcast, este año nos unimos con Palomita de Maíz. Tenemos un semillero de críticos, es decir, todos estos críticos jóvenes emergentes que precisamente salen del BIF con su taller de guión, también gente que viene haciendo crítica, no solamente contenido, sino crítica de verdad, de manera independiente, se unen en este espacio de 8 podcasts. Ya inauguramos el primero, donde vamos a hablar del BIF, de las pelis que vamos viendo y también estaremos acompañados de unos masters de críticos importantes en el cine nacional. Entonces va a ser una conversación bien interesante. También va a estar Freddy por ahí en un capítulo. Entonces, invitadísimos todos a que también vayan a Oiga Vea Podcast y Palomita de Maíz, donde estamos haciendo esta juntanza de críticos emergentes para hablar de esto que amamos y que por lo que madrugamos, que es el cine. Pero ahora sí, 8:21 de la mañana, creo que ya es hora de cerrar. Tenemos un día largo, nos vemos en la Cinemateca de Bogotá. Y nada, Freddy, tus redes sociales para ir a seguirte y enterarnos todo lo que viene en el BIF y en otros festivales. Bueno, como tal, Beef, recordemos así como por encima que también es para los amantes de la cultura geek, del anime, de los videojuegos, y que este año también tiene sus secciones de cine, está El Sofá en Corferias,
que también tendrá, digamos, como junto con Proimágenes, algunas muestras. Está con Festicine en las mañanas, que son cortometrajes para los niños. También va Bogochors, va a tener, digamos, una sección, digamos, de cortometrajes durante todo el fin de semana. Fantasmagoria también va a tener alguna proyección, algunas proyecciones. Va a haber algunas proyecciones también especiales de películas. Va a haber, se va a poder ver Pura Sangre, se va a poder ver La Patasola en el sofá. Entonces, para los que van a ir al sofá a Corferias, no solo es ir a comprar mercancía, no solo es ir a ver disfraces o gente haciendo cosplayers, sino que también va a haber un poco del cine también en Corferias, en el sofá. Eso para terminar. Ya por otro lado, película recomendada, no sé si quedan boletas, pero valor sentimental, vayan a verla en el BIF. Esta película dirigida por Yashin Trier, que para mí sí, ha hecho una de las últimas mejores películas para mí que yo he visto en los últimos años, que es La peor persona del mundo y con la que he encantado con esta película. Eso ya para terminar, si quieren, búsquenla de verdad, película súper recomendada para ver en este BIF que se viene en estos días. Y como siempre me pueden encontrar en redes sociales como Claqueta de Freddy Original, en Instagram y en el resto de las redes sociales, canal de YouTube, canal de Facebook, La Claqueta de Freddy, donde estamos siempre subiendo contenido y donde en Instagram estaremos subiendo todas las noticias y todo lo que se viene aconteciendo en estos días en cuanto a cine, en cuanto a BIF. Y estén muy pendientes de todo lo que se viene porque se vienen ya los últimos programas justamente de Amanecine en ruta a Macondo. Claro, últimos Ah, voy a programas de decir, ¿cómo ruta a Macondo. así? Vamos a hacer, o sea, Aclaro, aclaro programas de ruta a Macondo y ya después estaremos iniciando con temporada de las mejores películas de fin de año que nos dejó el 2025 porque ya prácticamente se viene acabando este año. ya, tráigame los buñuelos y la natilla, claro que sí. Entonces vayan a Y por ahí seguir a Freddy. le vamos diciendo que se viene algo muy especial también con los críticos de Bogotá y a nivel nacional. Entonces, pendientes, ¿qué se puede? Secreto, secreto, secreto. Secretos. Oiga, pana, usted no sabe ¿Qué guardar un tanto te secreto. gusta picar a la gente? Bueno, pendientes. Este semillero de crítica en el BIF. Vienen cosas más grandes. Pero bueno, no olviden seguirme, Juliet Sicua, Juliet con C de cine colombiano en todas las redes sociales. Ahí estamos subiendo lo que estamos haciendo en el BIF, lo que estamos haciendo en diversos festivales, nuestros próximos invitados, porque como decía Freddy, la Ruta Macondo no se ha acabado. Nos quedan dos programas súper especiales, entonces pendientes de quiénes vamos a traer a este espacio de Amanecine para los Macondo. Un saludo a Cami de Una Pola con Cami. Cami con K, la encuentran en todas las redes sociales, que es nuestra otra coanfitriona. Hoy no se pudo conectar porque está sumergida en el capitalismo, es decir, está trabajando, pero seguramente nos va a acompañar en los demás episodios. Y recuerden, somos Amanecine todos los viernes, pase lo que pase, aquí 6:30 de la mañana en TikTok. Gracias por llegar hasta el final del espacio. Nos encuentran también en YouTube como Amanecine para que revivan todos los capítulos y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chao, queridos. Nos vemos en la Cinemateca. Chao, chao.